Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro del mundo alternativo, espiritualidad y el más allá. Y en este caso, hoy quiero presentarles a Laura. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien. con Laura vamos a abordar varios temas a los cuales ella se dedica. Hoy los vamos a enumerar y vamos a hacer una serie de encuentros donde iremos abordando poco a poco cada tema y intentaremos responder en cada video las preguntas que vayan apareciendo en los comentarios, como hacemos siempre, ¿no? Así que bueno, empezando a describir algunas de las cuestiones a las que ella se dedica, vamos a decir que ella es medium, ¿sí? Con una particularidad de contacto muy interesante que luego vamos a ver. Ella también es una colega, se dedica a terapia de regresiones en el sistema QHHT de Dolores Cannon, ¿sí? Del cual hablaremos a posteriori. También al cabo de los años, como muchas otras personas, ha conectado con guías con los cuales tiene contacto y puede ir dándonos alguna información de las cuestiones que a ella le comentan, de las cosas que suceden, de los contactos que tienen. Y hablaremos también un poco del tema de contacto ET, ¿sí? Y del tema de protecciones energéticas, ¿no? Estos son más o menos los temas que abordaremos a lo largo de los encuentros que vayamos teniendo. Así que, bueno, Laura, vamos a comenzar hoy con el tema, como quedamos de acuerdo, con el tema de mediunidad, ¿sí? Y bueno, la pregunta que habitualmente yo hago en las entrevistas a los medium es, bueno, ¿cómo empezó todo esto en tu vida, ¿no? ¿Cómo empezó a suceder? Bien. La primera vez que yo tuve un contacto, obviamente era muy niña, no sabía lo que estaba pasando. Lo vine a entender muchos años después, muchos años después. Eh, yo estaba en casa de una abuela, entraba del jardín a la casa, era de noche. No me preguntes por qué. Había gente en la casa, pero en ese momento yo estaba sola. Ujú. Este, entro a la casa y entro como en un parálisis y las manos se empiezan a como a torcer y yo no Ujú. podía moverme y no sabía lo que me estaba pasando, tampoco podía gritar, no tenía, no tenía el habla, había como que perdido el habla, me estaba entumeciendo y en un momento determinado los ojos empujan para arriba y yo empujaba para abajo. Ujú. Sentí un frío muy importante y sentí la espina, la columna como erizada, como que había algo que subía desde la base de la columna, todo hasta la cabeza, y algo que totalmente me tomaba por completo. Ujú. ¿Ah? Eso duró allí, ¿qué te puedo decir? Quizá un minuto. Y de golpe, volví a la normalidad. Ujú. Eh, Me dio miedo porque no entendí lo que me estaba pasando. Claro. No entendía lo que era. Eso se repitió, digamos que varias veces en el cabo de lo que podría ser un año. Ajá. Yo tenía 9 años cuando eso pasó por primera vez. Como siguió sucediendo, y siempre de noche, lo que yo entendía a esa corta edad, obviamente no era inocente, era ignorante de todo lo que descubría a posteriori. Ujú. Yo sentía que la energía de la muerte venía a buscarme. Ajá. Eso fue lo que interpretaste, digamos. Sí, porque yo sentía que era como que me iba a morir, como que eso venía a buscarme, Ujú. pero no tenía miedo a morir, sino ¿por qué y para qué? Claro. Pasó muchas veces al punto de que hablé con mi madre porque los ojos se me daban vuelta. Qué Y horror. mi madre, claro, en esa época, ¿no? Mis padres, familia católica, apostólica romana, eh, yo iba a colegio católico, o sea, una Claro. cosa muy de nuestra, del Río de la Plata, digamos. Mi madre me daba remedios, porque yo empezaba, al querer empujar con los ojos para abajo, terminaba viendo doble y no se me iba. Y pasaba horas viendo todo como cruzado. O sea, era un conflicto entre la energía que quería entrar en el cuerpo y usar sus propios ojos Ujú. con la niña que quería que los ojos volvieran a su lugar.
Ujú. Después de un tiempo dejó de suceder, nunca más pasó. Después, bueno, pasaron los años y a los 20 y pocos años fue como una explosión donde empecé a sentir absolutamente todo lo que pasaba alrededor mío. Tenía sensaciones de sentir las dolencias de otras personas, lo que pensaban otras personas, ráfagas de cosas que me decían algo y yo podía ver eso que me estaban diciendo, o podía completar el resto de la historia. Ajá. Empezó como muy desordenado, fue muy abrumador. Y bueno, y después con los años empecé a entender cuando empecé a comunicarme. Es como que el camino me fue llevando con las personas adecuadas, en el momento adecuado, a que Ujú. me cruzara con toda la cual persona que sabía, en una conversación X se terminaba hablando del tema. Ajá. Y bueno, y ahí fui tomando mi camino y bueno, y hasta el día de hoy que hago lo que hago, decidí que en definitiva eso no era nada para lo que temer, sino que podía utilizarlo para ayudar a otras personas. Ujú. Descubrí a través de muchas personas y técnicas que estudié qué era lo que me había pasado y para qué y por Ujú. qué. ¿Y cómo Está era? muy relacionado a vidas anteriores y cosas que ya traía conmigo, pero que yo no sabía, claro, Claro. no tenía idea. ¿Y cómo era la reacción de tu familia con respecto a esto? Mi madre creía que como que yo quería llamar la atención o creía que estaba nerviosa o algo, me daba una medicina y lo que hacía era acostarme a dormir. Me ponía a dormir y me apagaba la luz. Peor. Y yo no lograba explicarles, no me animaba, no le iba a decir, mamá, siento que me voy a morir. Y yo le decía, mamá, se me dan vuelta los ojos, se me dan vuelta los ojos. Me dice, Ujú. déjate embromar, toma esto y acostate. Está, como diciendo, está. Yo siempre tenía charlas bastante trascendentales con mi papá. Hablábamos Ajá. mucho con mi papá. Pero a mi madre no le podías hablar del tema ni nada que no fuera dentro del rango aceptado por Claro, claro. lo social, religioso y yo, ¿no? Lo Ujú. habitual. Pero costó mucho, costó mucho. Sí, claro. Siempre yo a lo largo del tiempo que fui trabajando, investigando este tema, me fui dando cuenta de cómo, como cualquier otra cosa, digamos, la conducta de los padres frente a lo que sucede pudo haber sido limitante, muchas veces ha sido limitante, ¿no? Porque en algunos casos les niegan, no, eso es mentira, vos no ves nada, callate. Entonces todo eso, como cualquier creencia que se va generando desde la niñez, bueno, termina siendo un agente condicionante, ¿no? Entonces, es Creo que la complicado. ignorancia de ellos y el Claro, miedo de no entenderte o de que pueda ser algo que ellos no puedan manejar es lo sí, sí, que, lo que no les permite hacerte preguntas de qué es lo que te está pasando, qué es lo que sentís. claro, Y claro, yo era muy niña, yo tenía 9 años. Entonces, claro. por muchos años no sentí más nada. Sí tenía una intuición para la edad que tenía muy aguda, me daba cuenta de cosas que me decían, de decir, no, me estás mintiendo, ¿no? Pero yo soy tu madre, pero yo sabía que no. Claro, ¿Viste? claro. Pero claro, uno es niño, hay muchos niños que son astutos, que son vivaces, que se dan cuenta. Yo siempre tenía la intuición muy fina y tenía algo muy particular que me pasaba, que soñaba mucho, Ajá. imponente, la cantidad de cosas que soñaba cosas eh, muy mezcladas Ujú. y los sueños eran muy vívidos, muy tangibles. Yo caminaba dormida en mi casa con los ojos abiertos, caminaba, no me daba contra ningún mueble, este, caminaba poco de cosas. Y a mi madre eso no le gustaba, mucho menos que lo anterior. Claro, claro, por supuesto. Soñaba mucho con almas. Yo entendía a mi corta edad que, que eran almas de personas que se habían muerto. Y mi sueño era que veía la forma y veía como que las manos me querían alcanzar y me hablaban, me decían cosas, sentía ecos, pero no lograba entender qué. Era Ajá. todo muy vago, era como que si de algún lugar ellos de a poquito se iban acercando, porque ya como la primera experiencia no había sido buena y no había sido entendida, de a poquito ellos empezaron a darme como con la cucharita de bebé
claro. cosas para que yo las fuera armando el puzzle de lo que se iba a venir después, Ujú. y ir entendiendo y perdiendo el miedo. ¿Y cuándo comenzaste a entender, básicamente, qué pasaba? Siempre leí, me gustaba leer y todo lo que era tabú, Ujú. prohibido, enigmático, todo lo que era secreto, todo siempre me interesó, desde siempre. Toda cosa que yo veía por allí, o documental o libro, me ponía a leer, y hubo algo que me marcó, que una vez estaba estudiando en un instituto, vi un documental de vidas pasadas. Ajá, Inmediatamente lo acepté como que en realidad existía. ¿Mm? Así como siempre iba al jardín de mi casa, miraba las estrellas y yo decía, ahí hay gente, allá hay gente, allá hay gente. ujú. Mi madre me decía, "No". Digo, pero ¿por qué vamos a ser el único planeta con gente arriba? Claro, claro. Sí, Pero sí, para mí era algo que era natural. O sea, ¿de dónde se trae? Si cuando uno nace viene con la cabeza vacía, ¿de dónde venía eso de que yo estaba por sobreentendido de que en esas estrellas y en esos planetas de que uno veía en libros, también había gente? ¿Por qué no? claro. ¿Por qué vamos a ser los únicos? Sí, Y sí, esas sí. cosas le chocaban a muchos, te tomaban como, bueno, es una niña, fantasea, leyó El Principito muchas veces, qué sé yo. Claro, claro, claro. Pero para mí era natural, como tantas otras cosas bueno, que chocaban. Entonces mi madre me decía, bueno, si vamos a tal lugar, esto no lo digas, y esto otro no lo digas, y no preguntes esto, y no preguntes lo otro. Claro. Y bueno, y hasta que tuve los 20 y pocos años de edad, que fue cuando todo empezó a una explosión, y empecé a entender, empecé a sentir, empecé a darme cuenta de lo que era, porque siempre había leído sobre gente que podía sentir, que podía ver, y le di rienda suelta. O sea, me dejé llevar, me dejé sentir, y bueno, y así fue como empecé a sentir cosas, a decirle a tal persona, tú tenés dolor aquí, tenés dolor allá, me decía sí, porque yo sentía el dolor en mi cuerpo, pero sabía que no era mío. No me Ajá. preguntes por qué, yo tenía 20 y pocos años, sabía que ese dolor no me correspondía. Ujú. Iba a un cumpleaños, por ejemplo, y sentía un dolor, pero este dolor no es mío, yo estoy bien, o me duele el estómago, y de repente estoy charlando con alguien y siento que esa persona está enferma, y puedo ver de golpe el estómago, y lo puedo ver de color rojo, de repente me pregunto, ¿comiste algo que te cayó mal? Sí, comí tal o cual cosa que me indigestó. Y así empecé a probar de que lo que yo sentía y lo que yo creía no era erróneo. Claro, claro. Fue todo por ensayo y error, porque no tenía quien, Claro, sí, 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 sí. quien me Y adoctrinase. claro, claro. ¿Y vos tenés algún registro en el árbol genealógico de otra persona que ha tenido esta cualidad? No, yo soy adoptada. Ajá. Ah, Mis bien. padres fueron a un orfanatorio, lo que se le vendría a decir, a grosso modo, y de ahí, bueno, de ahí me criaron ellos, pero Sí, posiblemente haya mucho que ver. sí, a veces es Este, un patrón que aparece, ¿no? Frecuente a que veces se la- repite, las personas te dicen, sí, mi bisabuela también, o mi tatarabuela también me he se enterado, ¿no? repite, Y se después, repite, sí. ¿tenés alguna evidencia de que la cualidad la hayas tenido en una vida pasada? ¿Podrías repetirme porque el audio se Ah, cortó? sí, si tenés evidencia de que la cualidad la tuviste en una vida pasada también. Sí, sí. Después bueno, de muchos años de estar con esto, así a dos aguas, también tuve contacto con gente chamánica que me ayudó mucho. Ujú. O sea, me ayudaron a entender un montón de cosas, porque lo mío era mucho con espíritus, con desencarnados. Llegó un momento que empezó a guiar a la cosa a ir más para ese lado. Sí sentía, sí presentía, tenía premoniciones, intuición, pero me tiraba mucho todo, la quinta dimensión, los difuntos, el contacto con ellos, el sentir realmente no te voy a decir un amor, pero sentir esa luz, verlo diferente a como ve otras personas lo que es la muerte, el proceso de la muerte y el estar del otro lado. Ajá. Gracias a mi mamá que
decía, ¿qué pasa después que morimos? Ella me decía, déjate de bromar, no preguntes más cosas raras. Cuando te morís, el cuerpo se pudre y se terminó. Yo sabía que no. Yo juraba que no, que había algo más, y era muy niña. Y yo le decía, no, no, no puede ser. Yo sentía que por lo menos yo soy algo más que eso. Soy algo más que esto. Hay mucho más que esto. No me podés decir, bueno, no sé, habla con un cura, habla con alguien. Por favor, no me preguntes más de cosas que no tienen sentido. No tenía sentido para ella. No la Claro, claro. sabía responder, pobre. Ella no tenía la culpa. Pero yo preguntaba y preguntaba y yo quería saber. Gracias a esta gente tuve mucha noción, mucha ayuda con el tema de desencarnados, con el tema de sentirlos, no solamente en sueños, después ya pasó a ser parte de la 3D, de este Sí. mundo que está acá. Ahora vamos a entrar en eso, pero terminé el tema de vidas pasadas, si Y hubo evidencia. mucho tiempo pasó hasta que un día entro a YouTube buscando información sobre el contacto alienígena, porque quería informarme del tema. Y Ajá. encuentro en YouTube a Dolores Cannon. Cuando escucho a Dolores Cannon, que es la creadora del sistema QHHT, me cayó la ficha, como decimos nosotros. Entendí, o sea, yo opinaba lo mismo que ella opinaba lo mismo que yo. Ajá. Sobre todo, sobre la reencarnación, sobre la muerte, sobre el contacto con nuestros difuntos, sobre el contacto alienígena. Era como que me cerró. Y yo sabía que todos esos años de búsqueda no habían sido en vano y que realmente había llegado a un lugar, no al final, pero sí a un punto de inflexión. Claro. Y bueno, tuve la posibilidad de estudiar, yo sabía que quería hacerme una regresión, yo necesitaba respuestas, necesitaba saber todo eso, cómo usarlo, para qué. Y, y en definitiva, en vez de hacerme una regresión con ella, porque tenía reserva como para 8 años de sesiones, ya no estaban tomando más clientes, ¿sí? Tenía como para 8 años de bookings, lo que hice fue tomar el curso. Viajé a Inglaterra, era imposible porque ya estaba todo tomado, de último momento las cosas se dieron, alguien no fue, alguien, no sé, se enfermó, me llama la recepcionista del hotel en Oxford y se acordó de que había una muchacha que había llamado de Uruguay porque le resultó un país exótico y se acordó de mí, se podría haber acordado de cualquiera. Ya ves lo que ahí están las causalidades, no nada es casualidad, fue una Claro, claro. causalidad. Fue un 11 enorme eso. Y me llama a mí, yo estaba viviendo en España en ese momento. Dice, me acordé de ti, quedó una habitación libre en el mismo hotel donde va a estar Dolores y que va a estar dando el training, el curso. Le digo, está, no sé, no me interesa cuánto me va a costar, no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a estar ahí. Y con ¿Qué ella año aprendí. era? ¿Qué año era eso, más o menos? Fue en el 2013. Ah, bastante. ¿Cuándo partió ella, Dolores Cannon? ¿En qué año? Dolores en el 2015. Ah, claro, claro, claro. No, no, yo pensé que era más, que había pasado, que era más atrás el tiempo. Así Sí. que Y 2013, en bastante cercano, ¿no? 2013 hice el level 1, el nivel 1, y 2014 hice el nivel 2. Ajá. ¿Y lo daba Y ella? ahí, ¿Lo daba ella? ¿eh? ¿Lo daba Ella ella? lo enseñó, lo daba ella, lo daba ella, lo Era dio ella. grande. ¿Cuántos años tenía la mujer? Sí, era una señora octogenaria casi. Claro, claro. ¿Y Un encanto, y qué tal una ella? abuelita. ¿Mm? ¿Qué Era una tal abuelita. ella? ¿Qué tal ella? ¿Cómo era para transmitir las Bien, cosas? bien, una señora muy bien, que sabía lo que decía, pionera en su campo, Ujú. que tuvo que lucharla porque al ser mujer en una comunidad de hombres, vino con una técnica nueva hablando de algo que nadie podía creer, o no Claro. querían creer, o no querían darle el crédito de lo que ella había descubierto. Este, una mujer que te puedo decir que hablaba con una paz y con un aplomo. Y además para mí, ella tenía como un aura especial. No eso que se dice porque es agradable. No, no, realmente tenía una especie de energía alrededor, la piel, era como que siempre estaba radiante, o me Ujú. parecía a mí, Claro. o yo podía captar eso en ella. Una mujer muy seria, que tenía, además había logrado, ella es de Estados Unidos, ella estaba viviendo en Arkansas, y tenía un inglés que yo creo que todas las personas que estaban allí, que éramos de muchísimas nacionalidades, podíamos entenderla.
sin ningún Ajá. tipo de problema. Allí también se me abrió una puerta gigante porque éramos todos, como me decía mi mamá, raros, éramos todos raros, todos habíamos tenido experiencias, habíamos visto, habíamos sentido, y todos estábamos allí, en ese punto, en ese lugar, para aprender algo, pero descubrirnos a nosotros mismos también. Claro. A partir de ese momento, con colegas, intercambiamos sesiones. Yo te hago una hipnosis, vos me haces una a mí. Ajá. Y en base a eso tengo una recolección enorme de regresiones a vidas pasadas mías. Ajá. Volviendo al tema de dónde viene el don, Sí, sí. una de las regresiones que yo me hice con una colega en Dubái, yo fui preguntando otra cosa, pero al comunicar con el Yo Supremo a veces no te dice lo que querés saber, sino que te deja saber lo que necesitas saber en ese momento en particular para tu evolución. Ujú. A veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno necesita, porque quizá lo que uno quiere no está ahí para uno en ese momento, no es el momento de saberlo. Ujú. Y viajé a una vida anterior donde en una comunidad de la civilización azteca, esta joven había nacido de una familia normal, pero acuerdo a los aztecas eran muy astrólogos, ¿verdad? Ujú. Ellos habían vaticinado el nacimiento de un oráculo de una niña que iba a nacer y que ellos iban a utilizar a esa niña para comunicarse con ancestros. Perdona, Esta niña nació repetí porque se cortó. ¿Cómo? ¿Para qué le iban a utilizar? para comunicarse con los ancestros. Ah, ok, ok. Ellos Bien. querían un vehículo de gran canal que se comunicara con ancestros para consultar sobre las cosechas, para consultar sobre las batallas, sobre las guerras, sobre las pestes que se venían, Ujú. de cómo cultuarlos mejor para este consejo, concilio. Y esta niña nació, ¿m? Fue quitada de sus padres la dieron con orgullo porque esa niña supuestamente iba a ser, no era salvación de nadie, pero sí iba a ser un instrumento para la tribu, para la Claro. comunidad. Fue criada por chamanes en un lugar apartado, esa niña no se le permitía estudiar ni jugar, esa niña estaba ahí para eso. Obviamente no soy yo soy Laura, pero mi alma estaba en el cuerpo de esa niña. Porque a veces la gente dice, yo fui tal cosa. Yo no fui, yo soy esta persona que está acá. Claro, claro. Mi alma ocupó ese vehículo, ese Ujú. envase, esa botellita, y aprendió. Cuando esa niña llegó a cierta edad, imagino por lo que vi en la regresión, que cuando se tiene el primer sangrado, se hicieron rituales pertinentes, y yo lo que vi fue que adelante mío iba un hombre con plumas importantes, muy delgadas, y atravesábamos hojas muy grandes de una parte como ahí había un altar de sacrificios, y no vi más de eso. Y después vi otras imágenes donde se hizo una celebración, una ceremonia de consagración. ¿M? Y después ellos me enseñaron, digo me enseñaron para hacerlo más fácil para que la audiencia lo entienda, le enseñaron a esta niña a cómo empezar la comunicación con ancestros, que para ella era natural, pero le Ajá. estaban enseñando a cómo hacerlo más efectivo Ujú. y a cómo ella estar protegida. Entonces ella se comunicaba eh, con chamanes que habían fallecido, con guerreros que habían fallecido, y se comunicaba con el espíritu que ellos llamaban de la muerte, que para ellos era como un dios, Mm. ¿no? Como hay varios dioses. Ellos eran animistas, cultuaban a la madre naturaleza, cultuaban a la tierra, a la montaña, a Claro. los árboles, a los espíritus del bosque, de la selva, de los animales, para las cosechas, para esto, para lo otro. Ella se comunicaba con este espíritu que era el espíritu de la ascensión, de la muerte. Ujú. Y yo recuerdo que vi la primera vez que esta niña se contactó. Ella entraba en un trance, los ojos se le iban para atrás y ella emitía un silbido y ella sentía que el cuerpo de ella era tomado y ahí ella no sentía más nada.
hasta que esa entidad se retiraba y otra vez ella volvía en sí misma. Yo después de eso, quedé impactada y agradecida de haber recibido la información, porque ahí fue como segunda vez que me cayó la ficha. Claro. Entendí el por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué lo de los ojos, por qué lo del trance, por qué el cuerpo tomado, por qué esa sensación de que ya mi cuerpo no es más mío. Y el después volver y como que nada ha pasado, aquí no ha pasado nada, Claro, sin claro. ningún residuo, sin ningún... bueno, y allí también en contacto con el Yo Supremo, mi colega se topó con llegó a través, habló a través bueno, de la voz mía, de la voz de Laura, un cacique que había trabajado siendo desencarnado en esa época con esta niña, y le daba el feedback, le hablaba de consejos que tenía que darle a los guerreros de la tribu en cómo proceder en tal o cual ataque o en tales transacciones para el trigo, por ejemplo. Era el cacique Chua. Y cuando mi voz cambió durante la sesión, mi postura, obviamente, la metamorfosis de mi cara cambió, mi colega se corrió para atrás en la silla porque no entendía que esto es un desencarnado, es un espíritu de baja vibración, que es lo que está pasando. Y él le dijo, no, yo soy el cacique Chua, yo tengo un acuerdo de almas con ella y la voy a acompañar. Yo estoy acá para cuidarla, para protegerla. Y ella le hizo entender, no, usted tiene que ir a la luz, aquí no estamos haciéndole nada malo, ella vino a sanar, ella vino a entender, ella vino a curarse. Le costó, no se quería ir, pero lo mandamos a la luz, pobre cacique Chua, que cumplió su misión durante varias encarnaciones. Ese desencarnado se ve que ha estado conmigo y era como un escudo protector. Ajá. Entonces ese día, como ya en esa regresión llegamos bastante más allá, Ajá. dilucidaron, se destapó, digamos, un secreto importante que mi alma guardaba, él se puso por delante. Fue muy interesante. Ahí entendí el porqué del don del trance con la media unidad, y otras vidas anteriores donde también descubrí que había tenido contacto con magia, donde en la Inquisición pagué el precio también como otros tantos, Ujú. crucificada en una cruz, no crucificada, atada y quemada por haber trabajado con comunicarme con desencarnados y varias más. O sea, es como un patrón que se repite de varias vidas anteriores, y el mensaje maravilloso del Yo Supremo de decirme, en esta vida vas a trabajar con esto si lo deseas, porque en esta encarnación nadie te va a perseguir. Claro, claro. A poder ayudar a la humanidad, y si lo deseas, y a todo aquel que esté dispuesto a oírte y a entenderte y acercarse, porque aquí nadie te va a prender fuego, aquí nadie te va a perseguir. Sí te juzgarán y dirán cosas que, bueno, de eso ya me he habituado, ¿no? Es Sí, algo que sí, se sí. tiene que vivir, Sí. pero es un don, o es, llamarlo X, para venir a ayudar, dimitificar la muerte, perdón, es Ujú. una de las misiones más importantes que yo siento que tengo, y ser como un comunicador, un gatekeeper entre el mundo de los vivos y el mundo de los ascendidos. La palabra muertos para mí no existe, la palabra muerte debería ser erradicada del diccionario. Claro, claro. Vos sabés que he encontrado en algunas regresiones que le he hecho a mediums que muchas veces el obstáculo en vida actual, digamos, que tienen la mediunidad, como te comentaba antes, a veces puede tener que ver con el proceso de la crianza, ¿no? Con estas creencias que se van inculcando, pero a veces tenían obstáculos, tenían temores, tenían complicaciones en la forma de contacto que no entendían por qué pasaban, ¿no? Y entonces pasó que en las regresiones hemos descubierto que algunas cuestiones de vidas pasadas estaban gravitando en vida actual, ¿no? Como por ejemplo una de las personas que había sido quemada por bruja. Entonces la impronta emocional que había quedado en el alma con respecto a esta experiencia estaba condicionando en vida actual Claro. el proceso, ¿no? El mecanismo. ¿Tá? Otra persona que trabajaba, eso está en el canal, trabajaba en algo similar a lo que vos me relataste de tu vida, pero trabajaba como para una especie de secta en la época romana,
que a ella la habían apartado también, ¿no? Y la tenían, pero para contactar con entidades oscuras. Y hacían Oh, trabajos con esas entidades oscuras. Bueno, ese evento en esa vida, ese proceso que lo vivió toda la vida, ¿no? Porque también era como una elegida que había sido apartada, eso también estaba condicionando el contacto en vida actual, ¿no? Y junto a otros eventos que tuvo también complicados, ¿no? Así que, yendo a tu punto específicamente, entonces, digamos, formato de contacto es a través de este trance, ¿no? Que vamos a explicar que el trance es un mecanismo psicológico en el que la persona, digamos, se abandona como a ciertas condiciones externas o internas y experimenta como distintos estados de conciencia, ¿no? conciencia. Entonces, claro, entonces, digamos, podemos decir, porque esto ya lo hemos charlado antes, de que tu mecanismo, digamos, de contacto en la cualidad de mediunidad es la incorporación, ¿no? Es Sí. decir, la incorporación del espíritu, ¿no? Ujú. No es muy frecuente, me ha pasado con alguna otra persona que todavía no tengo publicada la entrevista, ¿sí? En general, los contactos son algunos de claudia audiencia, solamente escuchan, algunos lo ven, pero como sombras, ¿no? Que según el color determinan si están en la luz o no, ¿no? Según Claro. según Ujú. digamos, la cualidad del periespíritu, ¿no? Si es claro, si es oscuro, determinan eso. Algunos los escuchan y los ven, como vos y yo estamos viéndonos ahora, ¿no? Y Ujú. bueno, existe y varias más, ¿no? Pero y existe esta particularidad como la que vos tenés de incorporación, ¿no? Les Ujú. vamos a contar un poquito a las personas qué es un poco esto del trance, cómo vos lo realizás, cómo vos invocás a una persona y cómo es la incorporación. A ver si nos podés contar un poquito. Bueno, em, la primera vez que sucedió ya hace unos años, em, yo lo que quería lograr, porque como tenía la capacidad de sentirlos y ver, no los veía, por momentos tenía la capacidad de verlos así como te estoy viendo a ti, Ujú. fugazmente. Muchas veces los veía con los ojos de mi mente. No estaban aquí delante, pero sí veía a las personas. Incluso cuando trabajaba dando sesiones de regresión, de QHHT y vidas pasadas, se presentaban ancestros en la habitación o podía ver con mi mente la película que el cliente estaba viviendo en ese momento. A Sí, veces me ayudaba a guiarlos, porque si yo estoy viendo lo que, hoy hablamos algo parecido, de sí. cómo llevar adelante la regresión, yo Ujú. podía ver lo que ellos estaban viendo. Obviamente estoy compartiendo el campo áurico, estoy a medio metro de la persona o menos, y con esa capacidad que yo todavía no había entendido muy bien, yo sentía que podía contactarme aún más allá porque estaba viendo lo que ellos veían. Y bueno, eso siguió adelante hasta que un buen día yo sabía que podía comunicarme, quería contactarme, sabía que lo podía hacer, pero no tenía muy claro cómo. Fui a un training como para comunicarme como hacen la mayoría de los psíquicos, donde ellos están aquí y sienten al ancestro o al guía que está distante y ellos comunican el mensaje al cliente o a la persona que viene a hacer la consulta. Yo fui a hacer ese training. ¿Mm? Ajá. Eh, yo había sentido muy cerca mío ya y había tenido ya experiencias de adulta similares a cuando fui niña, pero no había querido meter más la cuchara Ujú. porque no sabía cómo lidiar con eso. Ujú. Me habían pasado muchas cosas en mi casa, de sentir que tenía presencias, de sentir o que me tiraran el pelo en la cocina, sentir voces que me llamaban por mi nombre, sentirlos cerca, sentir esa misma corriente eléctrica, pero yo al no saber cómo manejar eso, ¿m? Y al vivir en lugares donde no conocía a nadie que pudiese adoctrinarme, que pudiese enseñarme, entonces yo trataba de dejar que eso que se quedase donde estuviese. Ajá. Las cosas se fueron dando.
hasta que encontré, me fui dando con gente, fueron apareciendo en mi vida la gente que me fue guiando para ir aprendiendo. Además, cuando estuve viviendo en el África, también a través de gente que conocía, chamanes, aprendí muchas cosas, oí muchas historias que me enriquecieron muchísimo. Ajá. Y fui a esta, fue, fue casi que una tertulia, digamos, entre amigos. Esta colega me decía, bueno, ella hacía algo similar, me dice, tenés que hacer así, así, te relajás y vas a sentir la presencia de un guía me dice, vamos a practicar, ella me enseñó las básicas, porque yo ya tenía la capacidad, yo lo que quería era afinarla, Claro. quería que aquello fuera algo más tangible, que toda aquella vorágine de cosas que yo veía, sentía, oía, todo se volviera algo que realmente, como una culminación, digamos, de todo Claro. aquello que yo traía conmigo. Y me senté allí, bueno, cerré los ojos y ella trajo un amigo para practicar, ¿no? Bueno, vas a oír unas palabras, vas a oír una, ¿no? Ella me dijo, tranquila, vas a sentir algo, vas a como algo muy leve. Y cerré mis ojos, el amigo, era un amigo en común, estaba sentado adelante, y, y bueno, yo para comunicarme y dar un mensaje, ¿verdad? Cierro mis ojos y de golpe me veo que la pared de atrás es atravesada por una Ujú. anciana en espíritu, ¿no? Desencarnado, atraviesa. Yo digo, bueno, será una abuela, será una madre, me comunicaré con ella. A los 3, 4 segundos, ella toma el cuerpo físico mío, empiezo a hacer aquella metamorfosis de los 9 años, pero non-stop, completa, la cara, y ahí fue como que me hizo el clic total, me dejé llevar, lo Ajá. acepté. Yo ya, ¿viste cuando nosotros decimos te la ves venir? Sí, 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 sí. Es esto es. Me sentí que era una explosión de luz, era como haberme descubierto para qué vine, para qué estoy, fue como, me sentí que por primera vez, es gracioso lo que te voy a decir, me sentí útil, Ujú. sentí que todo aquello fue como Sí, la, cerraba, la frutillita la de la mona, torta. Claro. ya está, la frutilla de la torta. Y bueno, y esta colega no entendía mucho lo que estaba pasando, ella sabía del fenómeno del trance completo, pero no sabía cómo guiarme, no sabía qué hacer. La entidad, más mi subconsciente, más mis propios guías, hicieron todo el trabajo. Hubo una comunicación, la persona reconoció a su abuela, la persona se emocionó porque reconoció en mí, pero no soy yo. O sea, soy yo el envase. Quien Ujú. se comunica es esa persona, ese ancestro. Reconoció en ella un aroma, porque son cosas que ahora voy a explicar que se dan durante una sesión de trance. Ajá. Reconoció la forma en que ella ponía las manos, reconoció la forma en que ella pidió si él se quería dejar tocar por ella, porque a Ajá. veces los desencarnados piden o quieren dar un abrazo. Ajá. Él reconoció la forma en que ella, con la manito, le palmeaba su mano, cómo ella se acomodaba el poncho, que ella tenía como un ponchito. Yo no Todo. tengo yo no tengo cómo entender, saber algo de una mujer que nació, que vivió y murió, falleció, por decirlo de alguna manera, en otro país y en otra época. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, La sí. señora era alemana, por lo tanto, la comunicación fue toda en inglés, con un acento muy duro, Ujú. muy germánico, muy autoritario. Él decía, después cuando terminó la sesión, cuando ella decidió irse, yo todavía no estaba manejando, no estaba manejando nada, fue la primera vez. Ujú. Cuando ella decidió irse, yo tenía muy pocos recuerdos de lo que había pasado, quedé muy bien, me sentí que ahora sí lo entiendo. Claro. ¿Y Este, no hubo ninguna consecuencia a nivel corporal tuya después de esto? no que yo pueda ¿Nunca decirte hasta el dejan, día de hoy. nunca deja ningún efecto en el cuerpo tuyo o en la emoción?
No, lo que yo siempre, después de haber ya haber hecho esto unos cuantos años, siempre cuando inicio un contacto les pido que se lleven todo lo que trajeron, Ajá, bien, todo lo que es de ellos, que se lo lleven, que les doy el permiso para limpiar, alinear, porque si quieren un vehículo que funcione al 100%, y saben que yo estoy en la 3D, por lo tanto estoy afectada por factores externos, por emociones de mi vida cotidiana. claro, Yo trato de estar lo más limpia posible a nivel energético y a nivel emocional. Soy un ser humano, como todo, tengo los problemas que tiene todo el mundo, pero siempre trato de estar vibrando lo más alto que puedo para también comunicarme y estar pronta para esas entidades que están en la luz, que también están vibrando a, ese, a esa altura. claro. Este, Y te quería preguntar, digamos, a ver, ¿cómo es que un desencarnado, o sea, a ver, varias preguntas tengo, ¿no? Pero en principio vos me describiste la vestimenta, ¿no? O sea, el desencarnado aparece siempre eh, con su fisonomía de la encarnación que tiene que ver con el que está ahí enfrente consultante, para que lo reconozca. Esto es así. sí, Bien. es así. O sea que puede cambiar su fisonomía, porque, bueno, no va a venir una vida pasada a hablar con vos para pedirle contacto, obviamente, ¿no? Claro, Pero sí que la parte mente del yo superior, digamos, puede diseñar la vestidura de este eh, digamos, de este desencarnado que pueda reconocer el que está consultando, digamos, ¿no? Como claro. puede, entre comillas, puede disfrazarse, ¿tá? Porque, bueno, no lo tiene ese disfraz continuamente. Este, No siempre, cada alma trae su particularidad, ujú, eh, cada alma que se comunica tiene su forma de comportarse, su forma de presentarse, su forma de arribar el contacto conmigo. ujú, Este, yo lo que hago con esto, lo hago no muy seguido, lo hago con mucha discreción, lo hago con mucho respeto, y el fin de todo esto, de todo este trabajo de trance, es hacer entender a la gente de que nunca morimos, ¿m? De que ujú, nunca nos vamos, de que estamos vibrando en otra dimensión muy cercana a la nuestra, de que estamos siempre en un contacto permanente con aquellos que partieron a seguir su trabajo y a seguir con su evolución de su ujú, alma, y ayudar a los que quedan aquí a lidiar con el dolor de la pérdida, a lidiar con el duelo, con el claro. luto, con la desesperación, con el desánimo, porque hay gente que queda muy abatida después de la ausencia de un ser querido. Sí, por supuesto. No Sí. logran el cierre, a veces no logran ni siquiera despedirse, Ujú, no logran por cuestiones de distancia o por cuestiones a veces, lamentablemente, de diferencias familiares. claro, Y siempre, ¿no? Siempre nos arrepentimos después de que el otro partió, siempre, sí, sí, sí. ¿no? Somos seres humanos. Esas cosas pasan hasta en las mejores familias, como decía alguien por allí. Y bueno, y llega el dolor, el arrepentimiento, el por qué no fui, por qué no le hablé, y eso empieza a pesar. Ujú, Y pasan los años y cada vez se hace más pesado. Hay gente que lo supera, pero hay gente que no. claro. Y hay gente que los recuerda cada tanto, o hay gente que empieza a soñar con ese ancestro. En realidad no es un sueño, es una comunicación. Ujú, El ancestro que está en la quinta dimensión, que está tan vivo como nosotros, pero allí, está sin esto, sin el envase, ujú, pero su energía, el alma que pura, está fuera de un cuerpo. claro. Así como el alma nuestra está dentro del cuerpo, esa alma dejó el cuerpo y es Ujú, libre y está ahí. claro, claro, Y claro. es omnipresente y lo sabe todo. Ujú, Sabe que su ser querido aquí, en esta dimensión, está sufriendo. Y a nadie allá del otro lado le gusta que de aquí estemos sufriendo, porque ellos están obviamente, bien donde están y claro. quieren que lo sepamos. Entonces hay personas que empiezan a soñar, empiezan a ver o empiezan a tener ciertas apariciones o cosas en la casa, un portarretrato, algo que cae, o cuando
se sientan y piensan en la mamá que ya no está, se mueve una cortina, por ejemplo. Qué casualidad que fue la última cortina que mamá cosió antes de partir. Sí, sí, sí. Buscan la forma de tocarte el hombro y hacerte entender de que están ahí. Pero la mayoría de la gente o le teme a todo eso o directamente lo desacredita, no lo escucha, no lo entiende, no lo Sí, quiere ver. porque yo lo que repito habitualmente es esto de que la mente concreta no está preparada para tramitar este tipo de No, cuestiones. Entonces, este, podéis tener a tu papá acá, que de hecho podría estar perfectamente, y vos no, nada, claro. no, porque la mente, como siempre digo, ¿no? Si no toca, si no pesa, si no mide, si no ve, no cree, no está eso, ¿no? Y está Es todo una, aquello que nos enseñaron, ese programa que nos pusieron en la mente de tener miedo a lo desconocido, sí, claro, claro, en vez de investigar lo desconocido, de claro, querer claro. saber para dimitificarlo y perder el miedo y entenderlo. No, hay que tenerle miedo a lo desconocido. Entonces todo aquello Sí. que no se ve, que no se toca y que no se entiende, se le tiene miedo. Sí, es como que está Entonces, dentro de la naturaleza humana eso, ¿no? es parte de la naturaleza humana. Yo lo entiendo, pero como yo desde niña todo esto me pasó, como que obviamente yo creo que parte del paquete y del trabajo que ellos hicieron conmigo desde niña fue ayudarme a perder ese miedo y a sentirlo como algo totalmente natural. Claro, claro. Este, y bueno, cuando ellos quieren hacerse ver, hacerse oír, ellos buscan la forma. ¿M? Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo identifican el medium que puede transmitir su mensaje? ¿Cómo se Yo dan creo cuenta que ellos? es una cuestión de vibración y es una cuestión de luz, por así decirlo. Yo sé que ellos saben que yo soy portera, yo estoy en la puerta del ascensor y ellos de repente, yo voy a un bar, voy a un restaurante, voy a una cena, lo cual evito, porque está aquello del psst, ¿no? Eh, y ellos se aparecen, no que se aparezcan, pero empiezan a tímidamente, o algunos son más atrevidos que otros, quieren porque saben que acá está mi sobrina, acá está mi sobrina. Entonces, las almas, yo creo que en buena parte nos acompañan y están con nosotros. Saben ya de antemano de dónde vamos a ir mañana, pasado mañana, están a otro nivel de arriba, ven todo el panorama. Cuando uno está acá puede ver nada más que hasta por allí nomás. Al estar arriba tenés panorámica. Ellos saben y saben que se van a comunicar. Y a veces crean situaciones para que ellos se comuniquen conmigo o tengan una charla con alguien que les diga, tú sabés que hay una señora que hace esto, esto, esto y esto. Es como que tejen una situación para que la persona llegue a mí o el contacto se dé de alguna manera. Ellos ven la forma. Y, y bueno, y así sucede cuando ellos llegan a mí, o a veces se da por casualidad, ¿no? Causalidad, que yo siempre le llamo. La persona empieza a contarme y empieza a hablarme, tú haces tal cosa, y a mí, no, a mí lo que me pasa es que tengo sueños, o me pasa esto, y ahí empiezo a sentir la presencia muy cercana, o sea, así contándote cómo me sucede a mí, ¿verdad? La presencia muy cercana, como cuando tenés a alguien parado al costado tuyo. Ujú. ¿Mm? Cada alma se siente de forma diferente porque traen como digamos, su personalidad. Muchas veces me dejan sentir desde el vamos la forma en que murieron. A veces no es agradable, Claro. no es agradable, porque me pasó con alguien que murió electrocutado, que dos personas que murieron electrocutadas, que toda esta parte de atrás la sentí por un par de horas, como que tenía todo el pelo erizado. Mi Ujú. pelo estaba normal, yo tenía la sensación. Claro, claro, claro. Ellos se dejan saber. Lo que yo hago en ese momento, se hacen notar, es decirle, este no es el momento. Uno tiene que decirles que no es el momento. Ellos reconocen en uno la vibración, la predisposición, el canal abierto. Ellos ven Ujú, nuestro cuerpo etéreo ujú. y saben, ahí, esa señora, esa va a poder de alguna forma, o aparentemente por lo que tengo entendido,
como sabemos, o muchos ya manejamos la idea de que nosotros estamos aquí y dentro nuestro, por decirlo de alguna manera, dentro nuestro hay un porcentaje de nuestra alma. Ajá, Un pequeño porcentaje de nuestra alma o espíritu. El resto está en otro lugar. ajá. Esa alma está allá. El 80, el 85, 90% del aura está en la quinta dimensión. Sí, Yo sí, tengo prestado un pedacito, es como que es una el que proyección, digamos, del alma, ¿no? está dentro de este cuerpo para que este cuerpo haga lo que tiene que hacer y el alma, ese pedacito se nutra de las vivencias humanas. Pero el grosso de mi alma, de mi espíritu, por decirlo de alguna manera, está allá. Y esa alma está allá, y los que están allá con esa alma saben lo que está pasando, Claro, saben a qué me estoy dedicando, saben lo que hago. claro. Entonces, por en medio de todas esas causalidades y situaciones, ellos saben que uno se dedica a esto. ¿Mm? Sí. Y, Y se aproximan y se acercan. A veces en el momento en que estoy comiendo con alguien, o estoy tomando algo, o estamos charlando, o estoy en una sesión de QHHT, la persona no viene buscando un contacto de trance o mediumnístico, pero se da porque el abuelo no para de insistir, el padre no para de insistir, o un claro. amigo se acerca y quiere decir algo, o me deja ver algo. Entonces yo le pregunto a la persona si se sentiría cómoda de que yo le diera un mensaje que viene desde el otro lado. Hay gente que no quiere saber de nada. No, sí, claro, claro. Entonces yo le digo, bueno, permitime que hable con esta presencia, con esta alma, y le diga que tú no querés saber de nada. A veces en ese momento les dicen, no, 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 espera, espera, espera. ¿Qué es lo que tiene para decir? Ujú. Y a Y ahí, veces no. ahí en ese momento no es incorporación, es simplemente contacto, digamos. Es contacto, me dejan ver algunas imágenes, me dejan sentir algunos pensamientos, pueden ser palabras, y cuando se vienen, porque ellos saben que yo puedo, cuando se acercan demasiado le digo a la persona, ¿estás pronta para...? A veces tiene que ser medio rápido, a veces no lo puedo frenar. Ujú. Eh, eh, Tengo que como que hacer fuerza para que el alma esté en su sitio y diga, no es momento, pero claro, hay una desesperación de las dos partes. Entonces le digo Sí, a la sí, persona, ¿tú desearías de repente hoy o la semana que viene? Y la persona que es como que le hace clic y me dice, sí, sí, porque quiero sacarme esto de la mente, porque quiero sacarme esto del corazón, porque quiero... Y ahí, bueno, puede suceder en ese momento, lo permito, o hablo con el alma, le digo, este no es el momento, claro. no te acerques demasiado, esto no es el momento, la persona no está preparada, y yo tampoco, yo no te llamé, tú viniste porque viste la ocasión, y lo hacemos la semana entrante. Ujú. Este, Bien, Usualmente se acercan de manera diferente, son todos diferentes, como te digo, no siempre me dejan ver la ropa que estaban usando cuando partieron. Hay algo que siempre me dejan saber en el 90% de los casos y es cómo fallecieron. ajá. Las sensaciones físicas de cómo fallecieron. Cuando el trance se inicia, ¿m? Empiezan a tomar, ellos no toman mi cuerpo, ni toman mi alma, ni nada que se le parezca. Mi alma está siempre en su sitio. ¿M? Ujú. Lo que ellos toman es el campo áurico y toman plasma de mi cuerpo, energía, para poder manifestarse. O sea, ellos como que me visten, me envuelven. Sí, sí, Y sí. como titiritero que usa a su títere, utilizan mi cuerpo físico para manifestarse, para moverse. La voz puede llegar a cambiar un poco, la fisonomía, mi cara no cambia, simplemente la posición, como hay una metamorfosis, ¿me Ajá. explico? Muy leve en la cara, en los ojos, en la forma de sentarse, de actuar, eh, que la persona inmediatamente reconoce. Cosas que hacen con el pelo, o cosas que tenían, o muletillas al hablar que tenían cuando estaban vivos. Claro, claro. Según la personalidad que tenían, es lo que dejan traducir más obvio para que la persona diga, ya Claro, sé, es este él. es Claro, el tío Alberto. claro, Porque claro, en una familia muchos pueden morir de cáncer de pulmón. claro, tal cual. Porque muchas veces pasa de que la persona viene a comunicarse, me pide hablar con un abuelo, pero a veces el abuelo no tiene permitido el contacto, Ajá, la dispensación divina. Entonces viene otra alma del grupo de almas, de ese grupo de almas, y ajá, se contacta como puede ser un tío, una prima o una persona allegada que falleció, muy allegada a la familia.
claro. Y de paso Entonces, que comentas esto, podemos ampliar un poquitito el tema de por qué puede ser que no tenga la dispensa. ¿Por qué razones? varios motivos pueden ser desde donde yo lo entiendo, donde yo lo vivo. Puede ser que ya haya encarnado, Ujú. puede ser que esté en un momento de preparación o de sanación en la quinta dimensión y, y está comprometida todo Con, el... O con sea, una tarea, digamos, no puede porque hacer. al ascender, cuando dejamos esto y ascendemos a la luz, este trocito, este porcentaje se une al otro porcentaje y se Claro. vuelve el espíritu, se vuelve el todo. Sí, sí, sí. Y a veces están pasando cosas a otro nivel, como la sanación del alma o el aprendizaje para la próxima encarnación que se viene. Hay mucho por hacer del otro lado. No hay cosas físicas tangibles. No tienen que tomar un colectivo para ir a aprender. No, no, no van a la academia, no. Son aprendizajes a nivel espiritual, álmico y energético de altísima vibración en la quinta dimensión. Y no tienen permitido que ese pedacito se desprenda otra vez para bajar, por así decirlo, a la tercera dimensión para establecer una comunicación con una persona que está de este lado de aquí. Entonces otra alma que está parte del grupo viene y se comunica. Ujú. ¿Has tenido información de cómo es el más allá a partir de estos, en alguna investigación o en los mismos contactos de, porque mucha gente pregunta, ¿no? Sobre todo hay gente que se ha educado bajo el espiritismo, por ejemplo, ¿no? Que en el espiritismo se hablan de ciudades, se habla de este, Templos de sanación, templos de sanación, de ministerios, ¿no? De un montón es verdad, de cosas, ¿no? Que hay es verdad. casas, que hay lugares. Sí, ¿Esto es así? es así, Ajá, es así. Te doy un ejemplo, tengo muchos, pero te doy uno que me llamó mucho la atención. Me comunicó, se comunicó conmigo una señora que había perdido a su hijo en un accidente de tales o cuales características, muy particulares. Ella estaba en otro país, yo sí, estaba viviendo en Emiratos Árabes en ese momento, la señora estaba viviendo en otro país. Ella se comunica conmigo por WhatsApp porque alguien le dio mi contacto, porque la mujer no salía de su dolor, obviamente de haber perdido un hijo tan joven, que tenía claro. 23, 24 años, un Ujú, accidente, algo bueno, que sabemos que los accidentes de ese tipo no existen, el alma pacta cuando quiere partir y las cosas se dan para que el alma se desprenda del cuerpo físico, ujú, porque para que el alma se desprenda del cuerpo físico, el cuerpo físico tiene que dejar de funcionar claro, para claro. que se corte el cordón de plata que une al alma con el cuerpo físico. Ujú, El cuerpo físico, digamos, la glándula pineal, porque de ahí es de donde yo tengo entendido que estamos conectados. ujú, Y esta señora me relató, me estaba hablando, me mandó un mensaje de audio por WhatsApp bastante extenso, y mientras ella me hablaba, yo me acomodé en mi silla, la escuchaba, y siento la presencia del joven muy cerca mío, y él empezó, como ella no estaba conmigo y no se iba a dar el proceso de trance, porque la señora estaba en otro país, yo estaba escuchando su audio de WhatsApp, él me empezó a alimentar con imágenes, ¿m? Y a ujú. darme, muchas veces no te dan palabras, sino que te dan un paquete de mensaje, te Ajá. dan una comprensión completa de algo que ellos te quieren transmitir. No sé cómo explicarlo de mejor manera. Sí, Es sí. el conocimiento completo de una situación. No está escrito con palabras, no está. A veces sí lo hacen. En ese caso él me dio imágenes y podía lograr de alguna forma escuchar su voz. Entonces yo, mientras escuchaba el audio de ella, él se comunicó conmigo mientras yo estaba sentada en mi balcón. Me pregunto, ¿cómo hago para decirle esto a la señora? ¿No lo tomará como una falta de respeto? ¿No lo tomará? Bueno, yo digo, yo voy a hacer lo que sé que tengo que hacer. Cuando la señora terminé de escuchar el audio, le dije, señora, vamos a suponer, Ana, mire Ana, mientras usted me hablaba, su hijo se comunicó. Establecimos un contacto telepático, energético, llámelo como quiera. eh, y yo tengo cosas que le quiero decir de parte de él. ¿Usted quiere oír lo que yo tengo para decirle? Ella me responde que sí, todo por audio de WhatsApp. Entonces él le dijo a ella que él estaba muy bien, que dejara de llorar por los rincones, porque él estaba bárbaro donde estaba.
que, que él estaba muy entretenido aprendiendo, ¿m? En un lugar muy particular donde están almas de animales, Ah, mirá. porque los animales también Sí, sí, eh, obviamente. eh, tenemos Obviamente, contacto, los animales tienen alma. sí, sí, tienen alma Este, y es creación y no se puede desperdiciar la creación. Obviamente tiene una representación en el más allá también, claro. por supuesto, que él en su vida, mientras él estuvo aquí encarnado, él le gustaban mucho los animales. Y él, después de haber partido, después de haber pasado por todas las etapas que se pasa para la elevación, él había elegido aprender, era como no sé si sería como un aula energética, un lugar donde él estaba dedicado de lleno a aprender de los animales. Ah, mira. Le decía a la madre, no sabes lo extasiado que estoy, los colores que hay acá, las cosas que veo acá. Me siento finalmente libre. Mamá, me puedo teletransportar. Imagino algo, veo algo a nivel energético y allí estoy. Le dije eso a la madre. La madre obviamente dudó de todo esto que yo le estaba diciendo. Creyó que de repente yo, con un buen corazón, le estaba diciendo algo para Sí, sí, alegrarla, ¿no? Entonces ella me empezó a hacer preguntas muy personales. Decime cómo mi hijo llamaba el nombre que le ponía a su abuela. Yo le dije, mire señora, yo no estoy para probarle la verdad a nadie. Yo le estoy dando lo que su hijo me está comentando. Si yo recibo algo más de él, yo la vuelvo a comunicar. El corté, ¿viste? Porque la gente a veces trata de probar. ujú, Yo me quedé sentada en el balcón, él siguió dándome información de que él tenía una que él usaba una cajita para ir a pescar, ¿m? Que tenía un anzuelo azul. Me mostró cómo él vivía en un lugar cerca de montañas, él tocando la guitarra con amigos frente a una fogata, él jugando con un perro que parecía un golden retriever, ¿tá? Y que decía, mamá, me decía, lo que pasa es que mi madre, él me dejaba entender todo ese mensaje, mi madre siempre fue controladora, ella quería saber todo lo que yo estaba haciendo, y claro. ahora, como ya no puede, se pone como loca. Claro, Este, quiere saber lo que estoy haciendo acá, acá ya no va a poder saber lo que estoy haciendo, ella tiene que conformarse con saber de que yo estoy feliz, de que yo estoy bien. Digo, bueno, esto me puede traer problemas. Digo, yo volví al WhatsApp, le digo, mire, yo le voy a terminar de decir esto. La mujer demoró unos minutos cuando abrió el teléfono nuevamente, fue para llamarme, llamada a larga distancia. Y llorando, me dice, tenés razón, la cajita de pesca, la claro. fogata, ese fin de semana, los animales, el perro, también teníamos un gato, y bla, bla, bla. Confirmación de que, o sea, ella no recibió de repente lo que ella quería, sino lo que debía recibir para calmar el dolor, para Claro. saber que su hija estaba bien y que este contacto era legítimo. Y que Ujú, yo no gano nada, si yo no cobré, no nada, yo estaba sentada en el balcón de mi casa. Yo lo único que gano es la satisfacción en ambas partes, sí, de sí, que un alma siga su camino en paz sabiendo de que su madre está más aliviada en cuanto al dolor, y una madre que, ¿no? Debe ser de las cosas más duras de enfrentar la pérdida de un hijo. claro, por Como supuesto, dice por mucha supuesto. gente, es antinatural, porque es natural que primero fallezca el padre o la madre o los abuelos, pero que Ujú. fallezca un hijo antes que uno, me imagino No, que no, 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 claro, debe ser duro. es contra natura totalmente, pero bueno, es así, sucede, ¿no? Y entonces, ¿qué otras características del más allá has podido verificar o recibir de cómo es la historia allá, digamos, ¿no? ¿Cómo es la Porque historia? mucha gente me Eh, pregunta eso en los comentarios, ¿no? ¿Y qué se mm, hace allá? ¿Y qué es? ¿Y cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Claro, Lo que tengo entendido es que cuando partimos, o sea, el placebo del túnel, ¿no? Esa luz que es cálida o fresca, cada uno la describe a su manera, ujú, es un pasaje entre dimensiones, ¿verdad? sí, claro, Hasta que llegas a un lugar que te resulta muy familiar, porque cuando el alma deja el cuerpo físico, todavía tiene atributos de la fisicalidad, de claro, la tridimensionalidad. por No se supuesto. vuelve iluminada, sabia y maravillosa No, no, no. Y en de breve, hecho siempre repetimos que seguís con tus propias creencias, miedos, temores, y de por que un tiempo. de eso Y mismo, además el tiempo no se mide.
es No, una no, cosa nuestra del tiempo. pero eso sí puede ser un obstáculo en el tránsito, ¿no? El apego, por ejemplo, ¿no? Puede, pero dice, hay gente que te pregunta, ¿pero qué? ¿Le puede durar mucho el apego? Y sí. ¿Y cuánto? Sí. No, no sé cuánto, pero capaz que pueden ser 200 años terrestres, no se sabe cuánto. Pero si yo estoy muy apegado a algo, si yo quiero que me perdonen, si yo quiero perdonar y me quedé con, porque la conciencia no tiene los cuentitos que te cuenta el cerebro de por qué hice o por qué no hice tal cosa, sino que es plena la conciencia y Ujú. ve en esa película que se describe en la CCM, ¿no? Ve lo que pasó, lo que sucedió claramente, ¿está? Entonces, bueno, no sé, si yo me doy cuenta lo que le hice a mi hijo, yo necesito pedir perdón. Y entonces eso mismo te está atando en ese proceso, ¿no? Y a veces, Ujú. el otro tema que aparece muy frecuente, y yo también lo veo mucho en regresiones, es esto que ahora lo vamos a abordar de almas perdidas, ¿no? Que de esto que muchas veces hemos hablado, ¿no? Que según la circunstancia de la muerte, el alma puede estar perdida, ¿no? O sea, murió de golpe, por ejemplo, ¿no? Me llevó de golpe Estoy puesto. luchando por, como pasó Sí, sí, en sí, tantas momentos de la historia donde habían formas de morir de lo más sanguinarias, como en guerras o claro. en la Inquisición, lo nombramos hoy, que la gente moría luchando porque era injusto o porque lo estaban quemando solamente por haber ayudado. Sí, Habían sí, sí, hombres y sí. mujeres que morían por ser muy inteligentes, ser muy avanzados en su época, eran categorizados de demónicos porque recibían información de... Y Entonces esa mira, gente murió peleando, murió luchando, murió no aceptando. Y esa alma queda por allí hasta que logra sí, sí, sí. encontrar la luz, entender el por qué y a dónde tiene que ir. Sí, sí. Eso es todo un proceso que ahora te voy a preguntar, digamos, más Ujú. específicamente, ¿no? Pero estábamos con el tema de describir un poquito el más allá, ¿no? O sea, ¿qué más Al podés partir, cortar? cuando el alma deja el cuerpo físico, yo te voy a decir lo que yo he aprendido con Ujú. tantos años digamos que estoy en todo este tema, unos 20 años ya, Ajá, un estoy montón. con todo esto. Este, el alma al partir, bueno, esa luz, ese placebo que es como una guía para llegar a la quinta dimensión. Allí aparentemente lo que se ve en una primera instancia es algo muy similar a lo que conocemos, ¿verdad? Porque uno se acerca no a lo desconocido, sino a lo que conoce. Se acerca con confianza, por lo menos para ver. Es lo que sería un nivel superior a este nivel. Ajá. Se parece, es muy similar a, a un hermoso jardín, a un hermoso lugar, aquello que de repente en vida soñamos como un paraíso para nosotros. Eso es lo que se manifiesta. Es un placebo, pero es para que el alma eh, eh, siga su camino y no trastabille, Claro, no claro. dude, no se deje llevar. Mm. Otra cosa que también sucede es que muchas veces cuando partimos, cuando parte el alma, hay almas que son temerosas de dejar el cuerpo físico o están dejando el cuerpo físico y no se dejan llevar. ¿M? Viene alguien de la quinta dimensión a extenderles la mano. ¿M? Esto Para es llevar. muy común, ¿no? Eso Es es muy muy común. común. Sí. Puede ser un ancestro, puede ser un guía que la persona creía, como Jesucristo, como Lord Shiva, por ejemplo, para un hindú, puede ser, llámalo X, ¿no? Una figura que la persona tenía fe o creía o tenía como ícono en su vida. También pasa para ayudar ese proceso del desprendimiento. Ujú. Y bueno, y al llegar a ese lugar que todos describen como un lugar muy bonito, de muchos colores, bueno, ahí se encuentran usualmente con algún guía o algún alma relevante de su grupo de almas, y tienen como una conversación de, bueno, este, ya saliste de la 3D, ahora hay que seguir el camino. El alma de a poco empieza a darse cuenta de, ah, otra vez volví acá, porque reencarnamos muchas veces, ascendemos y trascendemos muchas veces, toca recordarlo nada más. Ujú. Vamos a recordar que ya, digámoslo así, que ya fallecimos infinidad de veces y que ya estuvimos sentados allí y en esa situación infinidad de veces. Es Claro. como decir, eureka, otra vez volví a casa. Ujú. Casa, home, como se le dice, está allá.
Esto es una escuela. Claro, claro, Entonces el alma empieza realmente a darse cuenta de que otra vez volví, otra vez estoy acá. Y ahí empieza el proceso más de purificación, de dejar la humanidad que llevó consigo, ¿m? Y a purificarse más y a volverse más alma, y a ir dejando atrás todas las peculiaridades del ser humano físico. ujú, ¿En qué cuánto tiempo pasa? No se puede medir en la quinta dimensión, porque un minuto aquí pueden ser años del otro lado, claro, como suele suceder, tanta gente que ha viajado en el tiempo o que ha estado en coma, para ellos fueron 2 segundos, pasaron 3 meses, eso no se claro, puede medir. claro, claro. Entonces, después de ahí, bueno, el alma va a otros lugares dependiendo de la evolución espiritual que tenga, ¿m? De la evolución espiritual que tengas, es un alma avanzada, cuánto aprendió, no interesa cuántas reencarnaciones tiene, sino la evolución espiritual. Eso se ve, usualmente las almas lo reconocen entre ellas por el color del campo áurico del alma, que no es el Ujú, mismo color del campo áurico cuando estamos en la carne. ujú, Campo áurico de este momento va a estar influenciado por dolencias que yo tenga, claro, malestares, por mi estado anímico del día de hoy, de repente no dormí bien o discutí con alguien, o claro, tengo claro. de repente una entidad que se me pegó porque fui a un hospital y, no sé, alguna entidad se endulzó conmigo y decidió acompañarme. Ujú, El campo áurico del alma es totalmente puro. Las almas no se reconocen por, por nombre y apellido o por el DNI, se claro, reconocen por su vibración, por su color, por su campo áurico. A veces tienen pequeños como nombres, por así decirlo, ujú, como reconocerse, pero... Y de ahí, bueno, va a depender si quieren aprender cosas para la siguiente encarnación. Hay una parte donde ellos pueden consultar los registros akáshicos, que es el lugar donde están los registros de todas las vidas que esa alma encarnó. ujú, Es un registro energético, no es que van a los archivos y buscan, ¿no? No pasa así, es como un archivo pero energético, ellos van allí y buscan, bueno, y hacen una evaluación, esta vida anterior que acabo de dejar atrás. ¿Hice lo que fui a hacer? ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Lastimé? ¿No lastimé? ¿Aprendí lo que fui a aprender? ¿Reencarné con tal o cual persona en el grupo familiar para aprender del amor o del odio que nos tuvimos en una vida anterior? ¿Lo aprendí? ¿Lo aprendimos? ¿Lo manejamos? ¿Lo sanamos? ¿Sí o no? Es toda una evaluación. El alma está más que ocupada con todo eso. claro, claro. Miran sus registros akáshicos. Bueno, ¿qué me falta aprender? Aquí aprendí del amor, aprendí del rechazo, aprendí de la pérdida, aprendí de la pobreza, de la miseria, del ultraje, de la falta de cariño, de pa. La lista es infinita. Ujú, Bueno, en la vida que viene, ¿qué me queda por aprender? Quizá la vida que viene puede decidir, no, voy a tomar un break, voy a elegir una vida sencilla, sin demasiadas complicaciones, sin demasiados, ¿cómo se dice? A veces uno se olvida las palabras en español, sin demasiados retos. ujú, ¿M? O el alma dice, bueno, me falta aprender de lo que es el amor, el ser amado, que claro. puede venir en varias formas, por la pareja, por los hijos, por una carrera donde uno después va a ser reconocido y amado, Sí, sí, o sí. se puede aprender recibiendo amor, o se puede aprender por la falta de amor, cuando Ujú, uno valora lo que pierde, ¿verdad? Lo que no tiene. claro. Es mucho, es muy amplio el Es espectro. muy amplio, ¿no? Es muy Muy amplio. amplio. Y el alma está bastante ocupadita allí aprendiendo de todo eso. Y después, bueno, espera allí hasta el momento adecuado, a que de Ahora, repente otras almas se encarnen con las que quiere sanar el vínculo otra vez en la tierra, donde tengamos carne y hueso, donde seamos humanos, y ahí vuelve a encarnar. De ujú, repente quiere volver a ser hija de tal o cual, de esa misma madre, porque en la vida que tuvieron antes no se llevaron bien. claro, claro. Entonces, hay un acuerdo entre almas, bueno, yo voy a encarnar, dame 20 años, te lo hago así, ¿no? Sí, Coloquialmente sí, para sí, que la sí, sí. gente, ¿no? Por supuesto que no es así. ¿Lo hacemos de vuelta? ¿Bajamos juntas otra vez? ¿Lo Ujú, intentamos de vuelta? Bueno, yo voy a ser la madre, tú la hija, o yo voy a ser el padre y tú la hija. Seamos hermanas, yo seré tu hermana mayor y te voy a guiar y te voy a amar porque en la vida anterior salió mal. mm, entiendo, Y sí. así pasa. También las almas cuando quieren aprender algo concreto van a esos registros akáshicos para aprender eh, por algo que se llama como una especie de imprint que se le dicen, ¿ah? Ciertas
habilidades que quieren tener en la vida que les va a tocar encarnar, pero como no vivieron nada de eso en una vida anterior, van y se informan de cómo es, de cómo se siente, de cómo se actúa. Hay un inmenso archivo energético allí para que las almas tengan de dónde agarrarse al momento de encarnar y poder vivir una vida que el alma pueda tolerar, porque la 3D es muy difícil. Por eso tenemos tantos suicidios, tenemos tanta gente que busca escapar a esta vida por intermedio del alcohol, de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Para que nada nos tome tan desprevenidos o demasiado. También está el lugar donde las almas de los animales, están momentos donde conversamos con guías superiores que nos ayudan a revisar, las almas de aquellas personas que han decidido quitarse la vida, o almas de personas que han muerto muy violentamente, van a un lugar de sanación por un largo tiempo. Para cuando deciden encarnar, no tengan ningún residuo energético de esa vida que dejaron atrás, bajo ese trauma de autoeliminarse o de bueno, circunstancias difíciles. Ahora, yo te quería preguntar algo sobre esto, a ver si entre los dos podemos encontrar respuesta. A lo mejor no lo sabés como yo no lo sé, ¿no? Pero si nosotros estamos diciendo que del alma central, por ponerle un nombre, ¿no? Se proyecta, ¿no? un pedacito en este cuerpo de Laura y de Jorge en el aquí y ahora, ¿no? Algunos sostienen también lo de la multidimensionalidad, ¿no? Que hay a la vez proyecciones en otros tiempos, que eso es un tema bastante complejo. Vidas paralelas tenemos. Claro. Bueno, eso lo vamos a abordar en algún momento, pero no hoy, porque si no se nos va el tiempo. Pero bueno, eso hay que poder entenderlo. Ahora, yo digo, suponete que vos tomaste tu vida por tu voluntad en esta vida. Asciende el alma de ese ser perturbada. Ahora, vos me decías que se junta con ese 80% de alma que está allí en la otra dimensión, ¿no? Ahora, lo que no comprendo, claro, yo lo estoy mirando con mi cabeza 3D, ¿no? Pero lo que no comprendo es qué pasa, esto que viene contaminado, por decirlo de alguna manera, contamina el resto del alma, porque el alma, ¿por qué tiene que ponerse, por qué tiene que ir a sanarse? Si es solo una proyección la que viene contaminada con ese tema, ¿por qué toda el alma tiene que ir a sanarse? Eso es lo que no comprendo bien, ¿no? En ese momento, cuando se da ese caso en particular, ese o cualquiera, o la que va a depurarse es la parte que está contaminada, para luego reunirse con la parte mayor, a la que yo llamo espíritu, el todo. Fíjate que si el espíritu entrase en el cuerpo humano se rompería. Se desintegraría. Claro. Tiene mucha potencia. Del espíritu completo. Entonces, nosotros vivimos solamente con un 5%, un 10%. A veces, cuando nos pasan cosas como un accidente, o una persona que de repente se quiere suicidar y termina en un hospital, y no es el momento de partir y no parte o vuelve, de la quinta dimensión, el espíritu refulea, por decir de alguna manera, manda un poquito más, un porcentaje más, para que esa persona se pueda recuperar y pueda seguir adelante, porque tiene un pacto, porque tiene un contrato de cosas que tiene que seguir viviendo, porque no le tocó, no era el momento. Quizás le tocaba así la experiencia de llegar a quitarse la vida para que después de eso se replantease la vida y mejorase. Muchas veces la gente que quiere atenta a suicidarse, después de volver, cambia la vida por completo, la valora, pasan muchas cosas, transformaciones. Lo que pasa muchas veces con personas que están en un coma o que deciden suicidarse o están en un momento que están ahí al partir, tienen recuperaciones milagrosas. ¿De dónde sale? Claro. Y no solamente que vuelven a la vida, muchas veces vienen con cambios en el temperamento, en la forma de ver la vida. Hay una inyección, hay un pequeño porcentaje que le pone más combustible al vehículo para que pueda seguir adelante, porque eso que está adentro ya no está dando. Eso que estaba no fue suficiente. La persona necesita un empuje energético, vital, necesita una transfusión de su propia sangre, necesita una transfusión de su propia energía para salir adelante. Y viene de ahí, de esa parte mayor que es el espíritu. Bien, esto se ve muy claro, por lo menos en la línea de Kabuli, que es con la que yo trabajo,
se ve muy claro porque al final de una regresión, en una experiencia traumática, digamos, o sea, hay un trozo del alma de una vida pasada que está anclado en un hecho traumático, ¿sí? Sí. Y por lo tanto sigue, digámoslo así coloquialmente, sigue remitiendo síntomas al aquí y ahora, a lo que yo Claro, estoy, muchas veces el alma se fragmenta por claro, se fragmenta. situaciones Por eso se hace una integración traumáticas. energética en la línea de Kabuli al final, ¿no? Ujú. Donde se le dice, por ejemplo, no sé, te mató tu padre en esa vida, por decir algo, y vos necesitas reclamar la energía a alguien, así a mi papá, porque claro, con la muerte sobre vos, te quitó energía, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ese trozo del alma vaya completo en lo más posible y se lo envía a la luz, ¿no? Entonces, eso está muy bueno, ese procedimiento, y ahí lo estoy pensando con vos, esto que vos me estás diciendo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero Sí, si claro, el alma se fragmenta un accidente claro, algo traumático, que puede ser de infinidad de formas y situaciones, el alma a veces se fragmenta y queda allí. Hay que traer como un puzzle esos trocitos sí, sí, y para que la persona, que es como un renacer, después se siente diferente. A mí me pasó una sesión que recibí en el año 2005, yo tuve un accidente espantoso, aparentemente, bueno, lo que me dijeron allí es que yo no estaba, que yo me había ido. mm, Me preguntan si vi luz, yo no me acuerdo de ver nada. ujú, Pero sí cuando años después haciendo una regresión, este, descubrí que mi alma estaba fragmentada, había trozos en el lugar del accidente, porque en ese momento lo primero que atinó mi alma, que es un alma entrenada y que está en todo esto desde hace muchas vidas, dijo, llegó el momento de ir, me voy. Un momentito, le dijeron de arriba, no, usted no se va a ningún, usted acá no entra, usted tiene que volver, sí, porque porque usted acordó. muchas veces pasa, que yo lo he visto esto en SM, muchas veces pasa que el alma sale antes del golpe. El alma ve que viene el camión a Muchas chocar el veces, auto y el alma muchas sale veces. antes para que no sea traumático para el alma. Es traumático para el cuerpo, digamos, pero El para el alma, cuerpo ya de ese momento es un zombie, el claro, alma ya está ahí. claro, claro. Pasa muchísimas veces, Ujú, principalmente cuando ya el alma se ve y lo tiene claro de que se viene el momento de lo que sea, del asesinato, del impacto, de la enfermedad que esto se larga, que enfermedad terminal que duró meses y ahora el alma tiene clarísimo en qué momento tiene que salir del cuerpo. Muchas claro, veces sucede antes porque no claro, quiere partir con esa experiencia, con esa energía de esa experiencia. claro, claro, tal Y cual. pude entender que mi alma se había fragmentado, que una parte estaba en el lugar del accidente automovilístico, otra parte estaba en el quirófano y el resto, lo otro poquito que quedaba, estaba conmigo. Logramos hacer O sea que vos traer todo de sentías, vuelta. tenías baja energía en realidad, porque al fragmentarse, Aparentemente sí, vos te aparentemente. caes en la energía, ¿no? Que anima ese Yo cuerpo. después del accidente yo seguí con mi vida adelante, después de 3 cirugías, yo tengo 12 tornillos aquí y 2 placas. Ujú, Y yo seguí adelante y experimenté cambios de personalidad increíbles. Ese accidente fue una de las cosas, otro punto de inflexión, donde aparentemente me sirvió para que yo siguiera mi camino que tenía, el que tenía que seguir. claro. Cuando después hice esa regresión y los trocitos volvieron, sí noté un cambio. Antes no lo había notado, no me había dado cuenta de que de repente mi nivel energético había descendido. Yo lo que sentí después era la capacidad cognitiva más fuerte. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Fue como, en eso sí lo noté, en la Este, percepción. sí, sí, sí. Te quería preguntar algo que no me quiero olvidar de antes, porque muchas personas en los comentarios preguntan, porque claro, naturalmente, en esta vida en 3D, hay mucha identificación con el cuerpo y con el yo, ¿no? Entonces, mucha gente pregunta, ¿no? En los comentarios. Te dicen, bueno, está bien, entiendo esto que hay un espíritu que se proyecta a través diría Carrillo, del coche alma, utiliza el alma para venir a proyectarse acá en la 3D, ¿no? Hay una fracción de tu espíritu experimentando esto, sin entrar en multidimensionalidad, otra fracción experimentando esto, otra fracción experimentando aquello, eso ya lo vamos a ampliar después, ¿no? Pero eh,
lo que le preocupa a muchas personas es cuando parten, cuando van allá y se integran, no se integre, sea una proyección, no sea una proyección, lo que sea, dicen, pero sigo siendo yo quiero seguir siendo yo, ¿no? Este yo, y se señalan acá, ¿no? Me pasa mucho incluso en las regresiones, pero yo sigo siendo yo, y yo le digo, sí, obviamente sos vos. Vos no este Jorge, sino el nombre álmico que tengas si lo tenés, pero tu alma, vos realmente seguís siendo vos. Esté fragmentado, no esté fragmentado, como sea, son partes tuyas, ¿no? Es así, ¿no? Es así, es Ujú. así. Lo que pasa es que el alma, la existencia, cuando uno habla de su propia existencia, ¿a qué se refiere? A la existencia del alma, siempre, nunca deja de existir. Lo que cesa de existir son las vidas terrenales porque la persona llega un momento que envejece Claro, o fallece. es esta personalidad en realidad la que vos... Claro, la personalidad que viene con el cuerpo físico, con la zona en que uno fue criado, con la sociedad en la que uno Claro, creció, con los claro, programas que mamá y papá y la sociedad y la familia le impusieron, claro, eh, eh, con la vida que llevó, pero después al partir, el alma llega un momento que se deshace de todo eso, va dejando todo eso atrás como una ameba, los tentáculos de una ameba, ¿no? Que cuando va hacia la luz, que va a la superficie, va dejando esas burbujitas atrás. ujú, Esa es la mejor imagen que te puedo dar. claro, Y después, cuando vuelve a encarnar, adopta las nuevas características, es como un juego de claro, computadora, un juego de rol. ¿Mm? claro. Elegimos un carácter y le damos un color de pelo, un color de ojos, un Claro, carácter para combatir en el juego, ciertas habilidades que necesita para ese juego en particular que uno eligió. Y uno pone los settings y a jugar, suerte en pila. La vida es lo mismo. Entonces, eso que dice la gente, yo en particular, yo, y eso por un tiempo se mantiene, pero después el alma vuelve a su pureza álmica. Después bien, cuando reencarna de vuelta, vuelve a ser, como te describí hoy, en esta vida eligió ser Laura con tales o cuales características, con un pelo, con una vida, con un camino X a seguir, pero en aquella vida anterior ella fue una chica que fue criada por chamanes para tal o cual finalidad y eso fue lo que vivió. claro, claro, claro. En Sí, sí. otras tantas otras vidas que conozco, que fue otra persona, Igual, fue masculino y fue animal, porque sí, también, igual toda la suma de todas esas experiencias del espíritu en distintas encarnaciones, digamos, hacen a un todo, ¿no? Obviamente claro, hacen a todo eso que el creador, digamos, dijo, bueno, para hacer lo mejor posible hay que vivir todo esto para aprender, ¿no? Entonces, claro, hacen a todo, digamos, ahí ya es un potencial del espíritu, todo eso que fue aprendiendo en todas esas claro. encarnaciones, ¿no? Y una cosa que también preguntan frecuentemente es, independientemente del tiempo que haya pasado que partió, ¿no? No sé si a vos te pasó de, porque es difícil porque, claro, el consultante está hablando a lo sumo de una generación para atrás, ¿no? Pero en las Ujú. presentaciones espontáneas de espíritu, ¿no? Podría llegar a pasar. ¿Te ha pasado, bueno, o podría pasar, no sé, que se le presente la tatarabuela al consultante, que se le presente a alguien que desencarnó hace 100 años o más? En cualquiera de las dos opciones, consulta o espontáneo. ¿Te ha pasado? Alguien tan antiguo, tan Sí. antiguo, no, No. no me Bien. ha pasado a mí particularmente. Pero Pero estas independientemente de- personas, sí, independientemente de que no te pasó, podría venir igual esa sí, representación. por supuesto, porque puede ser que esas personas se encarnaron en más de una vida juntas. Ujú. Puede haber sido tátara, hace 500 años atrás, pero después hace 80 años atrás fue la abuela. Claro, claro, claro. Entonces, a veces pasa de que tanto en una doctrina o en una técnica como en la otra, eh, usualmente la gente, cuando viene por consulta de trance, no busca a un tatarabuelo porque nunca lo conoció, no tuvo contacto físico, por lo tanto no hay apego, no hay un amor, no hubo vivencias,
no hay ese extrañar de que extraño su ausencia. claro, Cuando vienen es por alguien con cual tuvieron contacto y ya no está más y bueno, lo añoran, lo sufren, lo claro. lloran, en fin. Pero nadie viene con la idea de querer contactar con alguien de tanto tiempo atrás. Mm, Hay algo que yo, obviamente tengo mi política de trabajo y no uso esto para saciar la curiosidad de nadie. Cuando la persona viene y dice, yo quisiera comunicarme con, porque hubo, me acuerdo que te cuentan que tuve un tatarabuelo que era un fenómeno. No, ujú. no, porque esto no es un juego, yo no lo hago Claro. para... Es eh, lo mismo que pasa dar, cuando a mí en regresiones me dicen, "Ah, yo quiero saber si fui Napoleón o si fui". No, no, no. Ese no es el objetivo de una no regresión. es el El objetivo, objetivo de pierde una toda regresión seriedad. es sanar algo que te está obstruyendo el aquí y ahora de alguna manera, ¿no? Obviamente. Claro, Pero yo lo que claro, busco, si la persona viene, intento darme cuenta o ver si realmente lo que me están describiendo es real, lo empiezo a sentir, veo que está la persona, se siente, si, trato de ayudar para que la persona pueda dejar atrás el dolor, el luto, el duelo, o esas ganas que tiene de repente de suicidarse por irse atrás de un hijo, claro, claro, por supuesto, por ¿no? supuesto, Que sepa que no, trato de ayudarlos, sacarlos de ese pozo, de esa tristeza inconmensurable y que sigan adelante con su camino. claro, Que ya va a llegar el momento y el momento es así, porque vos miras para atrás y ya hemos vivido 40, 50, 60 años. claro. Sí, sí, Pero tal como cual. ya esa persona querida, ese ser, ese objeto del amor ya no está, creemos que la vida va a ser eterna y que Claro. nunca nos vamos a encontrar con ellos. Cuando querés acordar, Sí, sí, estamos ahí todos juntos de vuelta y después de vuelta aquí claro, y después claro. de vuelta allá. Sí, 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 sí. Este, Bueno, muy trato bien. de que la gente lo respete también, ¿no? Que no, porque hay mucha gente que viene a curiosear. Claro, claro. Sí, eso no es el objetivo de estas actividades, ni de la tuya ni de la mía, en el sentido mediúmnico, ni de Con la hipnosis regresiones, me nada. pasa lo mismo. Me dice gente, ay, a mí me encanta Egipto, de seguro que tuve una vida. Bueno, bien por vos, me alegro. Pero yo Sí, no te voy a hacer una regresión para ver si viviste en Egipto. sí, sí, sí. Y ¿Cuánta va gente para, tiene afinidad con Egipto? Es una de las civilizaciones más imponentes y que despierta más curiosidad. por Y supuesto, por eso haría una regresión a cada persona todos los días, para ver si claro, vivió en Egipto, porque a todo el mundo le interesa. por Lo supuesto, hago cuando la gente viene con un problema X, con una traba en su vida, con un problema físico, emocional, una fobia, un miedo, una adicción, y bueno, y ahí vamos a buscar la raíz, la causa, y a veces no está en esta vida, ni en la niñez, ni en la adolescencia, pasó hace 600, 700, 1000, 2000 años atrás, o claro, más. claro, claro, claro. Bueno, muy bien, Laura, vamos a dejar acá porque después me dicen que hago los videos muy largos, pero ya tengo 3 o 4 temas para la próxima, que uno es el de la multidimensionalidad, otro también es el de las almas perdidas y el de las almas oscuras, ¿no? Del bajo astral, que es un tema también interesante para tocar. Y un tema que me quedó en el tintero, que ya lo tengo anotado también, es qué pasa cuando no se tiene que reencarnar más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y cómo es el asunto? ¿Tá? Si tenés información sobre eso. Así Sí, que esas 3 cositas las vamos a dejar para la próxima, para que las personas puedan ver y comentar este video. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo y gracias a ti. hemos Quedó claro aprendido. el tema de lo que es el trance y la incorporación, Sí, quedó sí, claro, ¿no? quedó Porque claro y ya cualquier algo que yo sé cosa, que no es muy común y mucha gente le tiene miedo, sí, le sí, tiene sí, temor porque es algo que no se conoce. claro, claro. No, no, Si de cualquier repente más cosa, adelante surgen preguntas, encantada, sí, sí, yo porque hay siempre mucha gente que retomo, dice que no se debe hacer, que no está bien, que es algo prohibido, que no se debería. Cada uno vino con una experiencia para vivir y a mí me tocó vivir esta. claro. Y la verdad que lo llevo adelante con mucho amor, con mucho cariño. Aprendí a hacerlo muy bien, guiada por ellos mismos, por mis Ujú, propios guías que me acompañan, para que cuando sucede una oportunidad de trance no queden residuos, para que el alma se lleve consigo todo lo que vino con ella y, y lograr sanar el dolor y el duelo de las personas que no logran por sí solas, ¿verdad? claro, por Y lo hago con supuesto. mucho respeto y con mucho amor. Sé que es muy criticado muchas veces, que ya sea por gente que es ignorante del tema y critica porque, bueno, porque le parece que es algo morboso o oscuro.
te digo que ya que la ascensión, lo que llaman muerte, tiene mucha luz, y las almas que están en la luz tienen luz, y se comunican con mucho amor, son muy cuidadosas al momento de contactarse conmigo y con su ser querido, porque ellos saben que les causa un shock muchas veces. Claro, por Ellos saben. supuesto. Por supuesto, sí, Y, sí. y bueno, y hay gente que le gusta acercarse para saber más y para entender más, para lo cual esa gente estoy muy agradecida, porque esa es la gente que me ayuda a mí a seguir Claro, adelante y a seguir con este trabajo, ¿no? Es por algo que tiene que supuesto. conocerse, me parece a mí. Tiene que dimitificarse el tema de almas, espíritus, lo que se llama muerte, todo eso tiene que pasar a ser algo que la gente maneje ciertos términos y aliviar así el dolor, el sufrimiento, y tener más conocimiento para no caer en la ignorancia, que la ignorancia trae el miedo. Sí, sí, Y el sí. miedo trae un sinfín de bajas vibraciones y emociones que Sí, no sirven es la para raíz. nadie. Claro, es la raíz de la baja vibración, Es básicamente. la raíz, exactamente. El miedo Este, atrae oscuridad, muchas claro, veces. claro. Bueno, seguiremos intentando echar la mayor luz posible en lo que podamos sobre estos temas, ¿no? A las órdenes. Y bueno, nosotros seguimos por privado un minutito más, así que yo quiero agradecerte mucho por todo este trabajo que haces y agradecerte por haberme conseguido esta entrevista y seguiremos por otras. Así que Gracias gracias, por la invitación. Un saludo a todos. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a cortar ahí.